Se dice que los niños tienden a ser crueles en sus comentarios, en sus observaciones, sobre todo con sus pares y también con otras personas. Caen mucho en la burla. ¿Quiere saber usted, quiere aprender hoy cómo enseñarle a sus niños a enfrentarse a las burlas? No se pierda los consejos que vienen en el episodio de hoy a continuación. Hola amigos, bienvenidos a una semana más, a un episodio nuevo de Planeta Hola Radio. Estamos ya en el 8º episodio de esta 5ª temporada y con un tema, pues creo que habíamos tocado algo parecido allá por la primera temporada a principios del 2020, ya nos pasó un poquito el tiempo, ¿verdad? Pero hoy, y en esa ocasión hablamos más en general del tema o del fenómeno del problema del bullying. Hoy no vengo a hablar específicamente del bullying, porque yo sé y entiendo que hablar de bullying es hablar de algo muy complejo, es un fenómeno social bastante fuerte, muy significativo y que requiere pues un enfoque muy amplio, ¿verdad? Tanto para educarnos como para combatirlos. Y ambos van de la mano, la educación contra el acoso y pues el combate contra el mismo. Hoy quiero enfocarme un poquito solamente en el tema de las burlas. Y no es que no sea bullying, o sea, es parte de... Y estoy usando ya mucho el concepto bullying y me recuerdo que en aquel episodio yo dije que no me gustaba, que no estaba a favor de usar tanto ese concepto bullying, tal y como lo estamos usando y abusando hoy en día del término, y me gustaba más pues en nuestro entorno, en nuestra realidad, pues utilizar el acoso. También hablábamos de que son realidades diferentes las que nos cuentan de otras sociedades, sobre todo de lo que vemos en las sociedades americanas, sobre todo en Estados Unidos. Es muy diferente a lo que sucede aquí en América Latina y de manera específica pues en Honduras. Y pues por ahí los que tengan la curiosidad, busquen el episodio ahí en las primeras temporadas, por ahí lo van a encontrar. También yo lo voy a compartir de nuevo un día de estos en las redes para que puedan escuchar ese abordaje que hicimos sobre acoso y aclarando algunos conceptos de acoso, bullying, que por qué estoy en contra de utilizar y de mal utilizar el nombre y el fenómeno y achacarlo a todo prácticamente. Pero tampoco vamos a negar que existe, ¿verdad? Y que existen las molestias y el acoso y todos estos temas. Entonces no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Pero como les decía, el día de hoy estamos hablando específicamente de las burlas. Y por eso la introducción, porque de todos es conocido que los niños son muy sinceros muchas veces. Y que quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque hay muchas ocasiones donde esas burlas salen de manera, digamos, inocente de un niño hacia otro. No estoy justificándolo, no estoy diciendo que esté correcto, no estoy diciendo que siempre sea algo inocente, porque muchas veces, obviamente va a depender mucho de la edad de los involucrados, ¿verdad? No siempre va a ser así, muchas veces sí lleva una intencionalidad de molestar, pero tenemos que verlo desde la perspectiva del desarrollo evolutivo del ser humano. Entonces, desde esa perspectiva no podemos meter a todos los niños en la misma, o medir a todos los niños con la misma vara, sino que tenemos que ver las diferencias de edades, los contextos y muchas otras situaciones. Entonces por eso he querido hoy dedicarle este tiempo al tema de las burlas y sobre todo, pues no tanto a las burlas ni al burlesco, sino que un poco a qué podemos hacer como adultos responsables para enseñar a nuestros niños a enfrentarlas. Porque no podemos extraerlos de la realidad, o sea, ya basta de construir esa burbuja de cristal a nuestros niños. Hay muchos padres de familia que están cayendo en ese enorme, grave, terrible error. Están encerrando en una burbuja de cristal a sus niños y pues estos niños se sabe que pues cuando salgan a la vida real, al mundo adulto, y no solo al mundo adulto, al mundo adolescente, ese cristal no va a durar mucho y ahí es donde van a empezar los mayores problemas. Entonces,
Hoy son cuatro cosillas muy pequeñas, cuatro cosillas muy elementales que tenemos que tener en cuenta para preparar a nuestros niños, sean nuestros hijos, sean nuestros estudiantes, sean nuestros familiares cercanos, lejanos, primos, amigos, a quienes sea que nosotros querramos influir de manera positiva, pero obviamente de manera particular y primordial a los que son padres de familia, ¿verdad? Porque son los principales encargados. Pues las otras personas podrán influir, pero no son los responsables de formar en estos aspectos a sus hijos. Entonces, y de manera especial, estrategias para que no tengan que recurrir a la violencia, ¿verdad? Porque muchas veces es la salida más fácil, la salida reactiva, la forma violenta de responder a las burlas, y eso pues obviamente trae muchas consecuencias negativas y un círculo de violencia que muchas veces se vuelve bastante incontrolable. Ya sabemos, las teorías del desarrollo nos hablan de la forma en que los seres humanos vamos desarrollando nuestra capacidad de ser empático, ¿verdad? Y pues sabemos que en las primeras etapas de la infancia, en las primeras etapas sobre todo de la época escolar, cuando el niño ya comienza a socializar, está también aprendiendo a ser empático. Entonces en esos momentos es cuando el niño todavía no tiene desarrollada esa capacidad y puede ser para él mucho más fácil caer en las burlas, en burlarse del otro. Y pues de quién se va a burlar, de quien esté en su entorno. Y en el mundo escolar pues es su compañero o su compañera. Entonces por eso hablábamos de eso, de que los niños tienden mucho a ser crueles, y con esa palabra crueles entre comillas, ¿verdad? Y por eso le damos mucha importancia. Y pues por mucho que le demos una justificación psicológica, psicofisiológica o desde la perspectiva de la psicología evolutiva, esto no va a cambiar el hecho de que la humillación también que recibe el otro niño duele y duele bastante, ¿verdad? Y también impacta y marca mucho el desarrollo de ese niño también, el que está siendo objeto de burla. Entonces, como les digo, es un tema complejo, ¿verdad? Porque muchas veces, y la mayor parte de las veces, el niño que se burla no necesariamente lo hace porque sea malo o porque quiera provocar ese conflicto social. Pero eso no le quita que el otro niño se sienta humillado y que esa humillación le genere problemas serios. No solo en el momento, sino que también más adelante si no se maneja de una forma adecuada. Entonces, cuatro cosillas muy, pero muy básicas, sobre todo para los padres de familia. Empecemos, vamos con la primera de entrada. ¿Cuál es la primera? Investigar. Investigue qué es lo que está sucediendo, averigüe, infórmese, platique con su hijo, platique con su hija, platique con las personas que están en el entorno. O sea, antes de tomar cualquier decisión, cualquier reacción que el niño pueda o que la niña pueda ver en usted y que tienda a copiar, porque recuerde que ellos aprenden de nosotros a través de la observación. O sea, ellos imitan nuestros comportamientos. Entonces es fundamental que usted investigue para poder ayudar a su hijo, para poder ayudar a su hija. Tiene que comprender qué es lo que está pasando, tiene que ver por qué se dan esas burlas, qué es lo que está provocando que los otros o el otro se burle de su hijo o de su hija. Tiene que enterarse dónde está sucediendo. O sea, si su niño se lo dice, pero usted no lo ha identificado, saber dónde es en la escuela, es en el parque, es en el club, es en el equipo de fútbol, es en el club de natación, donde quiera que su hijo interactúe con otros niños, donde quiera que su hija esté en contacto con otros niños y niñas. Tiene que averiguar dónde es que se está provocando, pues para también tener toda la información básica para comenzar a resolver el problema. Recuerden que estamos hablando de estrategias para enseñarle a nuestros niños a enfrentar esta situación. No es que nosotros vamos a resolverles todo. Claro, tenemos que resolverles lo que ellos no puedan, pero tenemos que enseñarles a comenzar a aprender a resolver sus propias situaciones. Hay que tratar de entender también si hay alguna causa, algún motivo que nuestro hijo, que nuestra hija esté dando pie a esas burlas, por ejemplo, o si está provocándolas, o si él es el provocador, si él es el que esté haciendo las burlas hacia otros, con qué regularidad se presentan.
Si es algo regular, si es algo constante, pues ya estamos cruzando la línea del acoso, ¿verdad? El que hablábamos del famoso bullying. Insisto que no me gusta el concepto ni la palabra, pero también tenemos que tener mucho cuidado en eso. Entonces, como les digo, el primer gran consejo es investigar qué está pasando. Ok, otro consejo, y esto es algo que tenemos que aprender a enseñarle a los cipotes, a que aprendan a veces, en algunos casos, tenemos que enseñarles que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, ignorar esa situación de burla puede hacer que desaparezca. O sea que hay que enseñarle a su hijo, hay que enseñarle a su hija que, como decimos, trate de no pararle bola a la situación, porque en la mayor parte de los casos el niño o la niña que se burla lo que anda buscando es llamar la atención. Entonces se da mucho que cuando las ignoramos, las burlas tienden a desaparecer. Claro, repito, no siempre van a desaparecer por sí solas, ¿verdad? A veces pues, se pueden agravar y pueden llegar al contacto físico, a la violencia física, etc. Pero estamos hablando de muchos casos diferentes y pues los consejos de hoy son para lo elemental y lo básico. Lo que no se sale de nuestras manos todavía. Entonces tenemos que enseñarles, ese es un gran consejo que podemos enseñarle a nuestros niños, que ignorar funciona. O sea, ignorar al burlón muchas veces funciona, porque el burlón lo que necesita pues es divertirse a costillas del otro, y entonces cuando no lo logra pues tiende a desaparecer esa conducta burlesca frente a su semejante, frente a ese compañero, frente a esa compañera. El tercer consejo que traemos el día de hoy para que usted lo transmita es que hay que enseñarle a los cipotes a responder con rapidez o con agilidad. Ojo, en la anterior decíamos ignorar, pero a veces ignorar no resulta. O sea, como les decimos, no siempre funciona. Muchas veces funciona, pero no siempre. Entonces pasemos a la otra estrategia, a la de responder. No responder con burlas, o sea, no tenemos que enseñarle a que le vamos a pagar con la misma moneda y entonces a ver quién se burla más. Es como aquello de que el que grita más fuerte es el que gana. O sea, hay que enseñarle, hay que dejarle muy claro a nuestros hijos, a nuestros cipotes, que no es la violencia la que va a resolver. O sea, no es que respondiéndole, burlándonos más del otro o respondiendo con violencia o con golpes que vamos a resolver, sino que responderles de manera creativa. O sea, ya sea haciéndose partícipe del chiste, de la burla, o sea, como si se está burlando, por ejemplo, de un defecto físico, no de un defecto físico, de una particularidad física de su hijo. Entonces enseñarle estrategias de cómo darle la vuelta al burlón y que vea, a mí no me importa, yo también puedo reírme y participar de tu diversión. Y más bien se le adelantó y entonces el que se estaba burlando queda así como, pucha, no me funciona con este. Entonces pues ya no lo dejo porque no se enoja. Yo lo que quería era que se enojara y no se enoja. Eso, enseñarle a responder de manera rápida y fluida, pues es una estrategia que a veces funciona, porque el que se burla busca lograr enojarlo. Y si no logra que se enoje, entonces no logra su objetivo y por lo tanto desiste del mismo. Otro consejo, el cuarto consejo que tenemos el día de hoy. El cuarto consejo está relacionado con el desarrollo. Hay que fomentar en nuestras niñas, el establecimiento de amistades positivas. Que busque, que sepa elegir las amistades, el círculo, que se integre el círculo de los niños con los que se siente más seguro. Esto para evitar que las burlas, lastimen su autoestima. Muchas veces, como no cumplimos con el primer consejo de hoy, que es investigar, somos nosotros mismos los culpables de forzar a nuestros niños de estar en esos grupos. O sea, quizá el niño se siente incómodo, o la niña se siente incómoda en sus clases de ballet o en sus clases de karate, o la niña ya no quiere ir al equipo de fútbol,
Pero nosotros ahí estamos y estamos insistiendo y no hemos investigado, y entonces no nos damos cuenta de que es ahí donde está el objeto de burla. Entonces tenemos que ayudar, fomentarles los círculos de amistades positivas, o sea, que también identificar cuáles son los niños que le aportan a su autoestima y no le quitan a su autoestima. O sea, y ese grupo, el afianzar esas relaciones, esa red desde pequeño, esa red social que no tiene nada que ver con los medios, esa red social que el niño va formando, consolidando con relaciones positivas, le ayuda también a enfrentarse de manera grupal hacia el niño que tiende a burlarse mucho. Y entonces el niño que se burlaba, el niño que tendía mucho a burlarse, ya ve que su víctima, entre comillas, ha establecido vínculos sociales positivos, y entonces ahora se lo va a pensar dos veces. O sea, es como protegernos entre nosotros, y el otro pues tiende a detenerse y pues ya lo piensa mucho antes de seguir con la burla. Y uno de chascada, un plus, un quinto, digamos, consejo, que más que consejo práctico o específico, es consejo generalizado, como digámoslo a manera de conclusión, ¿verdad? Para no enredarnos. Muestre su lado comprensivo, o sea, escuche a su hijo, escuche a su hija. Muchas veces los padres de familia no reaccionan de la mejor manera cuando el cipote se le acerca y le dice que la gente, o que un compañero, que una compañera se está burlando. Muchas veces, en lugar de apoyarlos, de demostrarles atención, de demostrarles empatía, nosotros como adultos los regañamos y les decimos: deja de quejarte, déjate mariconada, déjate no sé qué, déjate aquí, déjate allá. Entonces, no seas llorón, no seas llorona. Muchos estereotipos machistas, o sea, o sea, hombrecito, no andes llorando, que no sé qué, porque más se van a reír de vos. O sea, al final el niño termina regañado. Entonces, esta es como manera conclusiva para que nos sirva de las cuatro recomendaciones. Mostremos nuestro lado más comprensivo. Obviamente hay que transmitir todo el amor del mundo, que ellos sientan que somos comprensivos. Contarles experiencias, o sea, que ellos se sientan que no son los únicos, o sea, que todos los seres humanos pasamos por esas etapas y situaciones de vulnerabilidad. O sea, contarles que quizá cuando yo fui pequeño, mira, me pasó esto con un amigo y yo lo resolví de esta forma o de esta otra forma, que también me sentí mal, pero lo superé. O sea, que el niño vea que hay salidas, y que papá o mamá o quien sea que lo esté creando le escucha y le entiende y le ayuda y le apoya. Muy bien, amigos, pues por esta semana es todo. Yo espero que les sirva de algo estos consejos. Estos, digamos, 5 consejos fueron al final, o 4 consejos de los que habíamos hablado, y una idea conclusiva muy importante, que lo puedan compartir. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que se comunican por mensaje privado, por comentarios, con sus compartir, sobre todo los que lo comparten en las redes. Me ayudan muchísimo para que cada vez más personas escuchen el podcast. Y pues, como siempre, ahí se los dejo en todas mis redes sociales, también en las redes sociales de Psicoeducativa, y también en las redes sociales pues de Planeta Hola, que son las originales del podcast. Ahí van a quedar, ahí quedan los links en las biografías para que lo puedan escuchar en las plataformas Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. En YouTube también están los audios en el canal de YouTube de Planeta Hola. Así que no me queda más que agradecerles de nuevo, y pues también recordarles que en Psicoeducativa también pueden encontrar los enlaces para agendar citas, los que quieran también evaluaciones vocacionales, asesorías, consejerías, coaching y cualquier otro servicio que podamos ofrecerles por ahí. Hasta la próxima. ¿Es usted de las personas que se exigen mucho más allá de sus límites y sus capacidades? ¿Se considera usted una persona muy perfeccionista? ¿Se considera usted una persona que se pone límites muy altos? Puede que usted esté cayendo en el problema de la autoexigencia
desadaptativa. Así que si quieres saberlo, no se pierda el episodio a continuación. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de esta temporada de Planeta Ola Radio. Estamos ya en el noveno episodio, increíble. Ya pues estamos a una semana de cerrar esta quinta temporada. Esperamos que este año 2022 nos traiga varias temporadas, ¿verdad? Pero como siempre quiero iniciar esta vez agradeciéndoles a todos los que me escuchan semana con semana, a los que por ahí van descubriendo el podcast y se están pues dando cuenta de los episodios anteriores, los episodios que están desde principios del 2020. Yo espero que les estén gustando, que siempre son muy valiosas, muy queridas, muy bien recibidas todos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus reacciones y sobre todo la cosa más importante, que lo compartan, que lo puedan compartir porque así llegan más personas. Así le damos más oportunidad a otras personas pues que lo escuchen y pues algo les ha de servir pues. Pero como siempre, gracias a todos. Yo sé que por ahí hay muchos que me escuchan y nunca me han escrito, pues ánimo, les invito ahí a hacer sus sugerencias. Siempre les agradezco a los que me escriben sus comentarios, ya sea de manera pública en las redes de Planeta Ola, de Psicoeducativa, en las personales o pues por mensajes privados. Para todos mis agradecimientos infinitos. Pero bueno, vamos entrando en materia. El tema de hoy, no sé si se entendió o no se entendió al principio, pero bueno, vamos a hablar de eso hoy. El episodio se titula La autoexigencia disfuncional o desadaptativa. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Y por qué estás hablando mal de la autoexigencia? Si es bueno ser exigente con uno mismo. Claro que sí es bueno. Y no estoy hablando mal de la autoexigencia, de la autodisciplina, ni de nada de esto por el estilo. O sea, vamos a iniciar un poquito como definiendo, digamos, qué es la autoexigencia, ¿verdad? Porque creo que para ninguno de los que esté escuchándome es desconocido el concepto, pues quizá los alcances del mismo son los que a veces desconocemos de alguna u otra manera. Pero hablando meramente de autoexigencia, es algo fundamental para cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestros ámbitos. En el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito personal familiar. Pero de manera particular, digamos que toma tonos o matices disfuncionales en el ámbito académico y en el ámbito laboral, es donde digamos esa autoexigencia se va volviendo algunas veces inadaptativa, desadaptativa, no sé cómo definirlo en este momento, pues ahí me disculpan los expertos en lenguaje, ¿verdad? Pero y va conectado porque por lo general comenzamos a convertir esa autoexigencia en disfuncional en el mundo académico, o sea, cuando estamos en el colegio, en la universidad, y pues lamentablemente interiorizamos esos comportamientos, interiorizamos esas formas de pensar y de actuar y las trasladamos al mundo laboral, ¿verdad? Y entonces muchas veces por ahí comenzamos a fallar. Pero les decía, estamos definiendo primero qué es la autoexigencia y ya les dije, es algo fundamental, es algo necesario, o sea, sin autoexigencia muchas veces no tendríamos motivaciones para actuar en muchas formas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es necesario ser, digamos, algo exigente con nosotros mismos. O sea, eso nos motiva al crecimiento. La exigencia personal, autoexigirnos, nos motiva a crecer como individuos, como profesionales, en el trabajo, en la parte académica, incluso como les decía, en las relaciones sociales y pues obviamente también con nuestras familias. Entonces ser autoexigente, tener ese algo de ponernos retos para crecer es bueno, es saludable. Ojo, recuerden que en psicología la normalidad siempre se habla entre comillas y la anormalidad se mira para los extremos. Entonces todos los extremos en psicología son inadecuados, son malos.
Entonces, como les decía, ese exigirnos, ese ponernos retos, debe tener un límite, porque el problema se presenta cuando no tenemos un límite. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Es muy importante ser autoexigente, por ejemplo, en el sentido de la responsabilidad, la constancia en lo que nosotros nos proponemos, el esforzarnos en conseguir las cosas que queremos, las cosas que deseamos, las cosas que necesitamos lograr. Pero por otro lado, volverse obsesivamente perfeccionista, sobre todo, eso es lo que viene a considerarse ya algo, digamos, malo. Pedirnos más de lo que podemos hacer. Pedirnos nosotros mismos, digamos. O sea, muchas veces los otros nos piden más de lo que podemos hacer. Pero ya pedirnos nosotros mismos de manera consciente más de aquello que podemos o estamos capacitados para hacer, entonces ahí es donde se vuelve algo malo. Y esto va con el ciclo y el círculo vicioso de, por ejemplo, hacer de que nuestro rendimiento laboral, o sea, nuestra productividad laboral, sea lo que va a determinar nuestra satisfacción personal y por lo tanto nuestra autoestima. Ojo con eso, ojo con ese perfeccionismo desadaptativo. Perfeccionismo desadaptativo es malo, es perjudicial para nuestra salud y no nos sirve para mucho. Hay gente que cree que las personas obsesivas son las más exitosas y pues puede ser que tengan más dinero que otros, pero no es saludable. Y entonces recuerden que siempre aquí los temas que tocamos tienen esa disyuntiva y esa controversia de que si es que siempre el dinero va a garantizar la felicidad y bla 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 bla. Ese es tema para otro podcast, ¿verdad? Pero por ahí ya más o menos ustedes ya lo tienen claro. Como les decía, esta obsesión, este perfeccionismo, por lo general lo desarrollamos en la academia, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Ahí es donde nos vamos, digamos, mal acostumbrando a autoexigirnos de esa manera. Pero bueno, un poco, no quiero profundizar tanto en la teoría. Yo sé que muchos pueden por ahí pues investigar, pregunten, me pueden escribir para profundizar más en el tema si ustedes desean. Entonces la idea un poco del episodio de hoy es que usted se identifique, que usted se haga una especie de autodiagnóstico a ver si está cayendo en esta situación de la autoexigencia disfuncional, ¿verdad? Entonces quiero compartirles algunas condiciones, características, situaciones a las que las personas que experimentan esto se pueden ver sometidas, ¿verdad? Entonces usted va haciendo su checklist y pues identifica ahí unas 3, 4. Entonces, ojo, tenga mucho cuidado y platíquelo con alguien, reciba feedback de alguien de afuera también, y si es necesario, pues consulte a un especialista, a un profesional que le pueda ayudar en este sentido. Entonces vamos a enlistarlos, son bastante la lista, pero vale la pena que las escuche, que haga su checklist personal y que luego pues tome acciones de ser necesario, porque recuerde, no es saludable y es improductivo ese perfeccionismo desadaptativo. Primero dice, la persona que sufre de esto desconoce sus propios límites. Eso es lo principal, o sea, la falta de conocimiento personal. No tiene conciencia de dónde están sus límites y por lo tanto trabaja más de lo que puede o estudia más de lo que puede. Ojo con eso, porque también, repito, pasa en el mundo del estudio y eso pasa muchísimo y por eso hay muchos problemas de frustración, de cambios de carrera, de profesionales frustrados, sobre todo a nivel universitario. Una segunda condición es que esta persona se impone objetivos pero muy elevados o a veces son hasta inalcanzables. Entonces ya habíamos hablado antes de esto. ¿Qué pasa si el objetivo está muy allá? No me pueden ver las señales que estoy haciendo. No lo vamos a lograr y entonces vamos a caer en frustración, que es uno de los problemas más graves en psicología. Una tercera condición es que esta persona convierte lo que deberían ser sus retos personales en obligaciones. Entonces esto le genera una carga de estrés adicional pues al estrés, digamos, normal o natural al que estamos sometidos todos los seres humanos. Otra condición, otra característica es que su comportamiento, digamos,
laboral o su comportamiento académico, si es estudiante, está regido bajo una autodisciplina exageradamente estricta, cuadrada, inflexible totalmente. Entonces, ojo con eso, la autodisciplina es muy buena, pero nada inflexible es bueno en esta vida. Otra condición de la que podemos mencionar, y usted ve ahí si la cumple o no la cumple, es que abusa, por ejemplo, de la previsión y la planificación. O sea, planifica exageradamente todo en su vida, y ojo, cuando no cumple algo de esa agenda perfecta que tiene, inclusive en su vida social y familiar y de ocio, entonces cuando no cumple ese punto de agenda, comienza a aparecer la culpabilidad. Eso es bien importante que lo tenga claro. Otra situación de la que sufren estas personas es que para poder cumplir esa meta tan alta que se ha impuesto, va a hacer todo lo posible, inclusive sufrir para cumplirla. Mucho ojo con esas personas que por un puesto de trabajo, no estoy diciendo que pues uno tiene que darse lujos que no debería de darse, ¿verdad? Porque todos necesitamos el trabajo. Pero hay personas que por mantener o conseguir un puesto sufren. Entonces uno en un momento de la vida tiene que saber discernir cuánto merece sufrir, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Otra característica muy típica de estas personas es que son incapaces de delegar tareas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen ese perfeccionismo obsesivo, ¿verdad? De que si no lo logra, va a tener problemas, y solo él es capaz de lograrlo, ella es capaz de lograrlo. Entonces se les dificulta mucho delegar tareas. Otra condición típica es que tienen un miedo, un terror al fracaso. O sea, están obsesionados con el éxito, y por lo tanto el fracaso les provoca un miedo que puede llegar a ser un miedo en algunos casos paralizante. Esto va muy relacionado con el tema del miedo, y es que tienen esta es otra condición, y es que tienen una necesidad, podríamos llegar a decirlo un poco neurótica, de reconocimiento. Es decir, no solamente hacen las cosas por satisfacción personal, sino que también por ser reconocidos, ¿verdad? Y cuando no son reconocidos, entonces comienzan a aflorar en ellos esos sentimientos de no lo merezco, no soy lo suficientemente bueno, cualquiera de esos, ¿verdad? Que no son saludables tampoco. Y esto nos lleva a la siguiente que está relacionada con la autoestima. Muchas veces la autoestima de estas personas no está conformado por los logros, no está conformado, digamos, por las capacidades personales, sino que está o depende, por ejemplo, de los resultados que obtenga en esas metas que se ha propuesto. Entonces, mucho ojo con eso, porque sobre todo en el mundo laboral no siempre logramos todas las metas que nos proponemos, pero no debemos de dejar que eso afecte nuestra autoestima. Otra característica, ya vamos para ir cerrando un poquito, otra característica es que se enfocan mucho, pues como les decía en la anterior, se enfocan mucho en los resultados y descuidan un poco la importancia de los procesos, ¿verdad? Y todos sabemos que los procesos también son bastante importantes, y a nivel psicoemocional, personal, afectivo, en los procesos también podemos sacar muchas cosas importantes y aprender mucho. Otra condición muy típica, y ojo con esto, tienen un cierto sesgo de negatividad hacia sí mismos. ¿Qué quiere decir este sesgo cierto de negatividad? O sea, que son más propensos estas personas de autoexigencia disfuncional, son más propensas a ver sus aspectos negativos que sus aspectos positivos. Recuerden que estamos hablando que esta persona ya comienza a tener dañada su autoestima, entonces se fija más en los defectos que en las virtudes, en lo malo que en lo bueno. Son muy dados a ser personas con pensamiento dicotómico, es decir, no hay grises, o es blanco o es negro, o está bueno o está malo. Entonces, claro, recuerden que son obsesivos y son perfeccionistas.
poseen muy, pero muy baja tolerancia a la frustración. Ojo con esto, esto es uno de los graves problemas que tenemos hoy en día como sociedad, la baja tolerancia a la frustración que manejamos. Y creo que cada generación va a ir siendo peor en esto si no corregimos nuestros estilos de crianza. Ojo con los que están siendo papás, que son padres jóvenes, que están empezando. Ojo con eso, porque si nosotros ya andamos mal, no sé cómo van a estar las generaciones que vienen. Y por último, una condición, digamos, es que estas personas tienden a tener una insatisfacción generalizada, una insatisfacción constante en sus vidas, porque como ya hemos dicho anteriormente, las metas, los límites muy altos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre están insatisfechos. Bien, amigos, hay muchas cosas de qué hablar. Vamos a ver si se le dedica una segunda parte a este tema. No sé cómo va a ser, ya solo nos queda un episodio, pero bueno, no vamos a quedar así en corto, pero por el episodio de hoy creo que sí, ya es suficiente. Igual, como les digo, si alguno de ustedes tiene dudas, consultas, por ahí me puede escribir y pues yo con mucho gusto le paso más información o lo platicamos. Como siempre, muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por darme sus reacciones en las redes sociales de Psicoeducativa y de Planeta Ola y en las mías personales, valga la redundancia, y por compartirlo, sobre todo, por compartirlo. Y les agradezco muchísimo. Siempre espero que lo estén compartiendo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en LinkedIn y donde sea que lo encuentren. Ya saben que pueden escucharlo en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en YouTube. En el canal de YouTube también encuentran los audios. Y pues también ya saben que pueden escribirme ahí en las bios, pueden encontrar los links también para el WhatsApp y pues por ahí hacer su cita o agendar su cita también en Psicoeducativa para cualquier acompañamiento que ustedes necesiten. Así que por esta semana ha sido todo. Los espero la próxima con el último episodio de esta temporada y pues que lo pasen bonito todos. Gracias. Hasta la próxima.